Quiero que le demos una bienvenida al pastor Hernán Barrera, apóstol del Señor, quien nos trae el primer mensaje de hoy. Muy buenos días, hombres visionarios, hombres de valor. Me acuerdo que cuando comencé yo en los caminos de Dios, no había tantas convenciones de hombres, más bien habían convenciones de mujeres. Y en los años 90, yo me convertí en los 80, en el 90 comenzaron a surgir aquí en Miami algunos movimientos de hombres. Y me acuerdo uno de hombres de valor, sacaron canciones y todo, tremendo, y se inició algo muy especial que dio mucho fruto en la ciudad de Miami, muchísimo fruto. Y creo firmemente que nosotros como hombres tenemos que de pronto ajustarnos un poquito, alinearnos, y yo no sé si usted a veces siente que como que está un poquito perdido en el espacio, a pesar de que tenemos todas las cosas, ¿verdad? Estamos perdidos en el espacio. No importa la edad, pero entre más joven uno se encuentra más perdido. Y cuando vas a la edad, ya como la que tengo yo, voy para 64 años, este año cumplo 64 ya. Uno mira hacia atrás y dice, wow, ya no hay tiempo de estar jugando. Lo que tenía que hacer, tuve que hacerlo hasta ahora, porque de aquí en adelante ya la cosa es diferente. Pero creo que los hombres de Dios, alineándose desde la juventud o en cualquier momento en que llegues al Señor, tu tiempo será productivo 10 veces más de lo que es o podría ser sin Dios en tu vida. Amén. Bien, como ya oramos, yo solamente le pido al Espíritu Santo que les ayude en esta mañana para que usted esta información que va a recibir ahora la traduzca en su interior en acciones y la ponga al servicio de su vida y de la vida de su familia, sobre todo en este caso la vida suya, porque de usted depende mucha gente. Usted es cabeza, usted tiene autoridad, de usted emanan muchas cosas y tenemos que ajustarnos a ese diseño que es el diseño de Dios. De ahí en adelante usted va a tener una gran responsabilidad cuando usted entiende eso, y no solamente con la familia que Dios le permitió, pero con la aledaña y aquellos amigos y todas las personas que están a su alrededor. Por eso el pastor decía, usted es un impulsador. Usted se debe convertir en una persona que entiende que el reino de Dios se siembra a través de las acciones que usted hace, de las palabras que usted dé, a las personas que usted tiene a su alrededor. Bien, el tema que tengo hoy es, hombre, no permitas que las dificultades te derroten, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Aquí no hay ninguna persona por primera vez, o si hay alguna persona por primera vez, no creo. Ok, todos tenemos un recorrido, por lo menos en las iglesias donde estamos, todos tenemos un conocimiento de lo que significa la palabra de Dios, ¿correcto? Así que basado en eso, voy a tomar el planteamiento en el entendimiento que ustedes tienen de lo que es el reino de Dios, para poder comprender por qué nosotros hacemos esto y por qué nosotros debemos, como hombres de Dios, establecer en nuestras vidas lo que el Señor realmente ha dejado para nosotros, diseñado. El diseño de Dios es muy importante. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que usted está llamado a ser alguien diferente. Si usted está aquí es porque Dios lo ha escogido, no porque nosotros lo hemos escogido. Nosotros estamos capacitando para que usted pueda ser el hombre que Dios quiere que usted sea. Pero usted tiene que sentirse el hombre que es, ¿correcto? Lo segundo es que hay una gran guerra entre dos reinos, ¿verdad? El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entonces usted tiene que entender que está en guerra. O sea, usted no puede dormirse. En guerra uno no se duerme. Uno tiene que estar atento a las cosas para poder operar de la manera correcta en el momento apropiado. Entonces, el enemigo que tiene la dirección de todo lo que tiene que ver con las tinieblas está como león rugiente buscando a quien devorar.
Eso no es un versículo que está ahí como porque está. No, es que usted tiene que entender que hay una guerra y que hay un enemigo. Y el enemigo te quiere cortar la cabeza. Entonces, si nosotros no entendemos eso, no vamos a dormir, ¿verdad? Y del otro lado está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de la Luz, el Rey del reino de los cielos. Y Él quiere que tú prosperes, que tú tengas conforme a su corazón todo lo que Él quiere. Entonces, vamos a decirle así, el mal y el bien siempre se ha representado hasta en Hollywood, ¿verdad? Constantemente eso está representado. Pero a veces nosotros como que entramos en una vida tan abstracta y nos metemos en solamente el círculo de nuestra vida que se nos olvida que como hombres de Dios estamos librando una batalla. Y eso es peligroso, porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y necesitamos estar atentos, necesitamos nosotros estar atentos. Y lo tercero tiene que ver con que Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño y Dios tiene una manera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos al reino como hombres que vienen de las tinieblas y nos enfrentamos con el reino de la luz, tenemos que cambiar nuestra manera a la manera de Dios, nuestra manera de pensar a la manera de Dios, ¿correcto? Estamos hasta ahí, ¿verdad? Bien, eso es, por eso le digo, usted ya esto lo sabe, pero quiero traerlo a colación porque lo que vamos a ver depende de eso. Si usted no cree que Dios es su Señor ni su Rey, entonces imagínese, nada va a pasar. Usted puede venir aquí y nada va a pasar en su vida, porque usted está creyendo todavía que usted es su Señor o que en un momento determinado usted puede ajustar su vida como usted cree por encima de lo que Dios dice. Y eso es un grave error. Y las cosas que en la vida tú no tienes en cuenta cobran caro. Cobran caro. Hay errores que se cometen en la juventud y una hora de placer duraron 9 meses de incertidumbre hasta que nace y de ahí en adelante hay una responsabilidad que tú no pensabas que de pronto en ese momento se iba a dar, ¿verdad? Sí sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es lo mismo, pues cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y saber que Dios es nuestro Señor es parte de ella. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe más que Dios? ¿O piensa que sabe más que Dios? Yo sé que ninguno. Pero somos a veces tan necios que aunque Dios te diga lo que tienes que hacer, hacemos lo que nosotros queremos. Y cuando eso pasa, vienen fracasos. ¿Ves? Sobre todo en el momento de las dificultades. En el momento de las dificultades, nuestras emociones están a flor de piel. Y la mayoría de las veces decidimos en dificultades por nuestras emociones. Pero en el diseño de Dios no es así. Bien, yo voy a empezar con el primer puntito. Tengo 3 puntitos rapiditos para que voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, de hacerlo bien compacto. Este tema es amplísimo, ¿verdad? Pero voy a utilizar estos 3 puntos como para orientarnos un poco dentro de esa parte de lo que tiene que ver nuestra actitud ante esas revelaciones de Dios y también nuestras acciones de obediencia ante los requerimientos de Dios, que es nuestro Señor. Porque ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Ahí es donde cuando Dios te dice, haz esto, y uno dice, no, pero ¿por qué? O que yo creo que esto es mejor, y ahí es donde vienen ciertas cosas. Ok, bien. Lo primero es, para que no permitas que las dificultades te derroten, lo primero es no permitas que las circunstancias te definan. Muy a menudo nos fijamos en nuestras circunstancias para determinar lo que va a pasar a continuación. Y como nos sentimos, así a veces actuamos. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Cuando te viene algo en el trabajo, te dijeron, te quedas sin trabajo, lo primero que te da es un vacío en el estómago, te sientes con que ahora qué voy a hacer. Enseguida. Eso es una cosa impresionante. Y eso es una dificultad que se presenta. Entonces hay circunstancias que te van a rodear y esas circunstancias no pueden definirte a ti en tu capacidad de acción. Porque si lo hacen, te prometo que el fracaso va a venir, la derrota va a venir.
Entonces, ¿cómo debe actuar el hombre de Dios en medio de esas dificultades? No permitiendo que las circunstancias que vengan te definan. ¿Cuántos de ustedes han recibido una mala noticia o se están enfrentando a algo que ustedes no pensaron que venía? ¿Verdad? Todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora yo les pregunto y sean honestos. ¿Cuántos de ustedes actuaron en sus emociones y quedaron? A ver, gracias. Qué bueno. Eso es lo que hoy queremos que usted entienda. Las circunstancias se van a presentar. Siempre la vida te va a traer circunstancias. En el camino de la vida no va a haber solo lecho de rosas. Siempre va a haber circunstancias que van a llegar de una manera en la cual nosotros no esperamos. La Biblia lo dice. El día malo llegará. El día malo llegará. Cuando tú recibes a Cristo, jamás recibes la seguridad de que no vas a tener un solo día malo en tu vida o que no va a haber una noticia mala en tu vida. No, la seguridad que recibes es que recibiste a alguien que venció la muerte, que es la peor de las circunstancias, ¿verdad? Resucitó, está al lado del Padre y te dejaron un ayudador que se llama el Espíritu Santo. Entonces nosotros no hacemos, entre comillas, no hacemos alusión a eso en las circunstancias que nos rodean cuando te viene una problemática. Se nos olvida que tenemos el Espíritu Santo, se nos olvida que Cristo está con nosotros, se nos olvida que el cielo está aquí con nosotros, se nos olvida que Él nos respalda. Y por eso es nuestra misión hoy con ustedes es que ustedes entiendan que a pesar de que hay dificultades en la vida, ustedes tienen armas poderosas. De eso le va a hablar el pastor Parajón. Y ustedes tienen un montón de cosas que están a su disposición como hombres de Dios en la tierra, pero se nos olvida. Entonces mi misión en esta mañana es recordarles que las circunstancias no te definen. No importa lo que pase, tú sigues siendo quien tú eres. Entonces, eso se resume en que nosotros debemos saber quiénes somos en el momento malo y en el momento bueno. Estamos en la iglesia, levantamos la mano, todo está bien, qué chévere, aleluya, amén, gloria a Dios. Salimos de aquí, empieza la problemática y se nos olvida quiénes somos. Esa es la verdad. Esa es la gran verdad. Por lo tanto, usted tiene que estar atento de aquellas cosas que salen de usted en el momento de respuesta de una circunstancia difícil. Y ahí es donde usted tiene que operar en muchas de las cosas que en la iglesia se le enseña. Por ejemplo, en la iglesia se le enseña que nosotros debemos tener fe y debemos ejercitar nuestra fe. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esas circunstancias, entonces usted pueda responder de la manera apropiada. Quiero dejarle esta frase. Si permites que tus circunstancias te definan, el resultado será derrota y fracaso. Pero si permites que Dios guíe tus decisiones, la victoria estará asegurada. Lo repito, si permites que tus circunstancias te definan, el resultado será derrota y fracaso. Pero si tú permites que Dios te guíe, tenlo por seguro que tendrás victoria. Él nunca ha perdido una batalla. Y si tú estás con Él, ¿quién puede estar en contra de ti? Pero esas son palabras en un libro, a menos que usted no las crea y no entienda que es parte de su diseño y es parte del plan de Dios para usted en esta tierra. Y es lo que usted tiene de Dios en esta tierra. Pero la conciencia que debemos tener de quién es Dios y quién soy yo en Dios es mucho más importante que cualquier otra cosa. Se nos olvida, créame, se nos olvida. Apenas las cosas pasan, nuestra primera respuesta proviene de nuestras fuerzas, de nuestro yo, de nuestras características de hombre, en el impulso tratar de resolver las cosas enseguida. En vez de nosotros pararnos y decir, ok, ¿cómo actuaría Dios en este momento? ¿Cómo haría? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como hombre de Dios? Eso se nos olvida. Seamos honestos. Que cuando te venga una noticia, lo primero que tú te tires de rodillas en la habitación. No, lo primero que sale uno es corriendo a la calle. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora te olvidaste ya. Cuando tú ya te pegaste en la cabeza, dijiste, ¿qué voy a hacer? Ya te olvidaste de lo que eras.
Y ya tus emociones y sentimientos están tomando el control de tu vida. Estás permitiendo entonces que las circunstancias definan tu respuesta, quién tú eres en medio de ellas. Parece tan tonto, pero, mis amados, esa es la base de todo. Si tú vas a la guerra y tú te entrenan y todo y te dicen, yo soy un buen soldado, hoy es el primer disparo, ¡pah! ¡Ay, ay! ¿Y ahora qué voy a hacer? No, olvídate. Se te olvidó training, se te olvidó lo que sea. Y lo primero que te sale es correrte a esconder. Cuando te suena un disparo, tú no te quedas quieto, a menos que tengas entrenamiento y sepas lo que tienes que hacer y sabes quién tú eres en medio de todo eso. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Okay? Toca que tiene al lado que usted no lo conoce muy bien, pero ahí están viéndose las caras y dígale, ojo con eso, que no te pase a ti, mi negro, dígale. Miren, les voy a dar, esto es una de las cosas impresionantes que el Señor me reveló cuando estaba haciendo un estudio del comportamiento ante las adversidades. Y es esto, tus circunstancias generan en tu mente una fábrica de excusas y de panoramas, o sea, de las películas, vamos a llamarlo así como los colombianos, las películas, ¿verdad? Te haces una película que te dará miles de razones por las que no puedas lograr el progreso que esperabas lograr. Eso es lo primero que viene. Te convencerán de que no puedes cambiar, de que no puedes resolver el problema, de que no puedes enfrentar las circunstancias y que debes rendirte a un fatalismo inevitable. Ese es el espiral, ¿ok? Los pasos. Primero, yo me encuentro en una situación en la cual tengo que resolver. Y empiezo a tomar algunas decisiones, que estaba pensando en un ejemplo, algunas decisiones que no son las correctas. ¿A cuánto le ha pasado que por X o Y motivo tienen que pagar la renta y todavía no tienen dinero? Y entonces nosotros, lo primero que nosotros pensamos es, tengo que buscar otro trabajo, tengo que buscar otro trabajo. ¿Dónde me encontraré otro trabajo? ¿Dónde me encontraré otro trabajo? Entonces, acuérdense que ustedes son hijos del Rey de Reyes. Claro, si usted practica diezmo y ofrenda, usted está bajo la cobertura de una promesa que no lo va a dejar. ¿Por qué dice eso, pastor? Gracias por preguntar. Porque yo he manejado gente, personas, matrimonios, los cuales se han quedado sin pagar el arriendo. Los dos se quedaron sin trabajo. Y vinieron donde mí y dijeron, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Y yo le dije, ¿ustedes creen en Dios? Si ustedes diezman y ofrendan, que confíen en Dios. Tranquilos. O Dios les da el trabajo o Dios les da la plata. Pero algo va a pasar. No me lo van a creer y no me lo estoy inventando. Es una pareja en nuestra iglesia. Llegó la semana anterior a que tenían que pagar el arriendo. Y le llegó un cheque del IRS que le tenían del año no sé qué de jupa, que no se lo habían pagado, y le llegó por correo. Y la cantidad que llegó por correo es la cantidad que necesitaban para pagar el arriendo. Gloria a Dios. Son cosas como esas que Dios hace. Le voy a poner un testimonio mío. Cuando nosotros después del COVID fuimos a nuestra iglesia, yo estaba contento porque yo nada más había pagado cierta platica mientras tanto al landlord, ¿verdad? Y después de los 2 primeros meses, porque sea que el COVID duró como 6 meses, bueno, el cerrar las cosas, después se abrieron, el COVID duró mucho, pero el asunto fue que llegué allá y me dijeron a mí que el landlord me mandó a llamar y de pronto me tienes que pagar $45,000. Después del COVID. Cuando la gente no estaba diezmando ni ofrendando. Y de ahora, ¿quién podrá ayudarme? El Señor. Yo me acuerdo que yo me fui a la tarima de nuestra iglesia, al púlpito, y le dije, Señor, si tú quieres que nosotros permanezcamos aquí, tú tienes que hacer milagro. Yo no voy a correr. No tengo dónde sacar el dinero, así que dependo de ti.
Eso fue mi oración. Ah, bueno, aquí está. Está el hombre que recibió Estábamos en uno de los servicios, empezando. O sea, no era que teníamos la cantidad de gente grande, no. Empezando, teníamos los 80 que había, y ya nosotros estábamos juntando la sillita y la gente estaba volviendo. Y quedaba como, tal vez, esa semana para poder pagar. La verdad, yo me olvidé del asunto. Y llegó Adriano y me dijo, pastor, después del servicio, me dijo, pastor, necesito que usted vea esto. Yo creo que la persona se equivocó. Creo que fue que tú me dijiste. No me acuerdo. Me dijo, chequé esto. Y yo le dije, yo vi a la persona y dije, yo conozco a la persona. Espérate un momentito y yo la llamo. Y la llamé. Dije, fulanita, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te he ido? Bien, gracias por estar aquí hoy en la iglesia. Mira, quiero preguntarte. Y no me dejó terminar. Me dijo, pastor, me estás preguntando del cheque. Sí, esa es la cantidad. Que espérate, yo no te iba a dar eso. Yo te iba a dar la mitad. Pero el Espíritu Santo me dijo que no podía darte la mitad, que tú necesitabas la plata y que entonces te diera la cantidad que era el diezmo de la casa que ella había vendido. ¿Cuánto era la cantidad? $45,000, que era lo mismo que yo estaba necesitando para pagar el arriendo de la ciudad. ¿Coincidencia? No. Dios cuidando a los hombres, a los varones, a los hijos que creen en Él. Y se lo estoy dando. Y qué bueno que está aquí gente que estuvo allí. Que tú estás ahí, que tú recibiste el cheque y todo el asunto. Porque a veces uno cuenta estas cosas y dice, no, es puro cuento del pastor. Sí, hay algunos que piensan así. El tipo está echando carreta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, ante estas circunstancias, qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tomen cuenta. Debemos saber quiénes somos. ¿Quién es usted? Claro, usted es hijo de Dios, pero también es más que un vencedor. Es un embajador de un reino que es mayor que cualquiera en esta tierra. Es un escogido para grandes cosas. El cielo te respalda y los planes en los que participas son parte de un mayor propósito que es el celestial. Entonces yo no sé si usted se da cuenta, pero cuando... Se lo digo de nuevo, claro que sí. Somos hijos de Dios más que vencedores, embajadores de un reino que es mayor que cualquiera en esta tierra, escogidos para grandes cosas. El cielo nos respalda y los planes en que participa son parte de un propósito que es mayor, que es celestial. O sea, esto es algo, miren. Yo les digo algo, yo he tenido momentos bien duros en mi vida, en los cuales he tenido que tomar decisiones duras. Algunas decisiones de esas en las cuales están envueltas inclusive la familia. Y me ha pegado al plan de Dios. Pareciera que pegarte al plan de Dios no es lo mejor. Porque tú con tus manos tú podrías hacer muchas cosas. Pero déjame decirte que las fuerzas tuyas jamás llegarán a donde el poder de Dios alcanza. El punto es confiar en Dios. Y para allá vamos. Pero primero, para poder confiar en Él, yo tengo que verme como Él me ve. Entonces, es lo mismo que pasó. Yo les puedo mencionar, miren, no es ni siquiera sacado la Biblia, porque ustedes se la saben. Ustedes saben lo que pasó con José, lo que pasó con Josué. O sea, yo les hablo aquí de todos los hombres de Dios. Gedeón. O sea, usted va a decir, wow, sí, tiene razón, pero en el momento en el que nosotros necesitamos actuar como hombres de Dios, se nos olvida que Dios nos ha llamado, se nos olvida que somos más que vencedores, se nos olvida que el cielo trabaja para nosotros, que el cielo respalda tus acciones cuando te metes en el diseño de Dios. O sea, cuando usted obedece a Dios, el cielo comienza a trabajar. Es imposible que un hombre que, escuche, obedezca el plan de Dios, es imposible que el cielo no lo respalde. Por eso dice, si tú traes la ofrenda, si tú traes los diezmos, si tú haces esto, si tú perdonas, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. A nosotros nos parece eso es una locura. Nadie perdona 70 veces 7. Pero no es que tengas que perdonarlo, es que Jesús se lo dijo, ¿sabes para qué? Para que entiendas la importancia del perdón en tu vida, porque el perdón es el arma que no deja que los planes de Satanás, escucha, destruyan tu casa y tu vida.
Y no te quedes preso en cadenas de amargura. Pero no lo entendemos. Y cuando nos ofende lo que queremos es arrancarle la cabeza al otro. Pero es así. Necesito que usted tome nota de lo que el Señor le está diciendo hoy. Lo primero que usted tiene que hacer para poder vencer las circunstancias y los momentos difíciles es saber quién es usted en medio de esos momentos. Mire, yo tengo testimonio de hombres que les dio trabajo perdonar y algunos otros confesar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque lo que pensaban es que iba a perder todo. Pero cuando lo hicieron, vieron el respaldo de Dios en sus vidas. Y no se pudo negar entonces al cambio que Dios estaba propiciando en su vida. Por esto yo no quiero decir que usted deje su trabajo. Lo que quiero decir es que usted revise su comportamiento. Revíselo. Sea consciente. Usted, los que trabajan aquí en construcción, saben que tienen que estar revisando constantemente el trabajo. Porque si usted no revisa el trabajo, se le puede caer la casa encima. Y usted no tiene nada. Usted no deja de ser quien es si revisa, al contrario, es más seguro. Usted revisa su trabajo. Pero cuando nos llegan los momentos de la vida, nosotros no revisamos realmente nuestras acciones. Amén. No me miren así porque ya estoy asustado ya. Chacho, me están mirando, yo no sé ni cómo. Ajá. Ok. Además de eso, escuche, además de lo que usted es, quiero recordarles 2 cositas o 3 cositas más que son parte de todo el plan de Dios y el diseño. Número 1, el enemigo ya está vencido. Recuerda que le hablé de los reinos, ¿verdad? Aparte de lo que tú eres, estos son unos bonus. Los bonus, te voy a hablar de los bonos, ¿verdad? El enemigo está vencido. O sea, que si el enemigo está vencido, usted tiene que tener conciencia de eso, que él no tiene poder, porque lo que te está poniendo allí, ay pastor, pero ¿cómo así de que si la casa no lo puedo pagar, eso es del demonio? No, escúchame. Es que los hijos de Dios tienen, y esto te lo voy a decir para que entiendas quién tú eres, los hijos de Dios tienen no un privilegio, tienen un poder que se le fue otorgado por Dios para que tus circunstancias, escúchame, no te dominen. Romanos capítulo 8, vamos a hablar ahí un momentico de eso. Primer versículo que voy a sacar, pero para que usted entienda lo que usted tiene, ¿verdad? A mí me tocó aprenderlo. A mí me tocó aprender que lo que yo tenía era mayor de lo que se movía en el mundo. Lo que yo tenía. Miren, hace poco estuvimos en un seminario matrimonial y di este testimonio. A mí me tocó, yo le pedí al pastor de la iglesia, cuando yo me convertí, le dije, necesito que me deje ir a seminarios matrimoniales sin haberme casado con mi esposa. Porque lo que yo tenía aquí era una porquería. Yo me di cuenta cuando yo estaba leyendo la Biblia y dije, lo que tengo aquí no concuerda. No. El concepto de amor mío era que yo tenía como 8 compartimentos en el corazón y ahí metía, en cada uno de esos cabía una mujer. Y la que no, la sacaba y la reemplazaba. Ese era mi concepto. Y cuando yo llegué a la Biblia y entendí lo que era amor y que eres marido de una sola mujer, y yo dije, esto no concuerda con lo que yo soy. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que aprender. Pero para aprender tenía que desaprender primero. Sacar toda la basura que yo tenía aquí. ¿Ves? Y eso nos pasa a todos nosotros cuando llegamos al Señor, en todas las áreas. Porque te han enseñado muchas cosas a nivel financiero, muchas cosas a nivel de matrimonio, muchas cosas a nivel de relaciones, muchas cosas a nivel de todas partes, de todas las áreas de tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Entonces tú tienes que entender que se te ha entregado a ti un diseño específico de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Padre tuyo, para que tú vivas como tu papá. Así como hijo, tú te tienes que parecer a tu papá. Entonces, nosotros no entendemos eso de primera, porque nosotros llegamos para que Dios nos resuelva las situaciones. Yo voy para que Dios me resuelva esto. Sí, porque Dios es grande y Dios me puede ayudar. Como ya se me acabaron las fuerzas, entonces ahora sí voy donde Dios. Pero esa no es la motivación correcta. Entonces yo aprendí eso. Yo dije, no, espérate, déjame, yo voy a esos seminarios antes de casarme
y dormía separado de mi esposa, o sea, la que hoy es mi esposa, era novia. Michelle dormía en una habitación y yo dormía en otra con los hombres. Acá con el pastor y él cogía una doble habitación y allá también otra pareja y allá dormía Michelle. Pero íbamos allá, ¿por qué? Porque yo lo que tenía en la cabeza era una porquería. Mi matrimonio hubiese fracasado en el primer año, vamos. En el primer año. Si yo no entiendo que el diseño de Dios es mejor para mí que el mío, que el que yo tengo de mis ancestros, que el que me enseñaron, lo que sea. Pero el punto que le estaba diciendo era que nosotros tenemos el poder para poder vencer en cualquier circunstancia. Los poderes más grandes que existen para que el hombre haga lo que no tiene que hacer son la carne y las circunstancias que el enemigo pone. Son las dos cosas más grandes. El mundo y la carne. El mundo y la carne. El mundo y la carne. ¿Cuáles son? Y de los dos, escúchame, de los dos, el más poderoso no es el mundo. El más poderoso y peligroso es la carne. Duerme contigo, se levanta contigo, va al trabajo contigo. Ella se convierte en tu instructora, en tu consejera, se convierte en todo. La tipa quiere que haga lo que ella quiere. Y esa es la naturaleza pecaminosa. En Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, por favor. Ninguna condenación, esa misma. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué, sino conforme a qué. ¿Hay condenación? No. Pero ¿por qué no hay condenación? Porque nosotros andamos conforme a qué, al Espíritu. Entonces, fíjate, la condenación eterna está resuelta y la condenación terrenal está resuelta. Ahora te voy a explicar por qué. Sigue, por favor. Esto es tremendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, escucha esto, me ha librado ¿de la qué? De la ley del pecado y de la muerte. De la carne, porque el que, dice la Biblia, el que practica la carne, ¿su resultado cuál es? La muerte. Por eso, entonces, estamos hablando de la carne. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. No te va a librar. Ya te ha librado. No te va a librar. Ya te libró. ¿Me estoy a entender? No te va a librar. Ya te libró. O sea, tienes que entender eso. Tú no eres preso todavía de tu carne. Tú no eres preso de las circunstancias. Usted tiene un poder en su haber que se llama la ley del Espíritu de vida. En el reino, todo es desde el punto de vista legal. Porque Dios opera en gracia, pero opera en justicia. Dios es amor, pero también es justo. Por eso es que está Cristo. Él resolvió el problema tuyo y mío del pecado. ¿Cómo? Mandando a Jesús. Él tenía que ser justo, porque si no, entonces se le califica de injusto y el enemigo lo podía acusar. Por eso mandó a Cristo. Su justicia está reflejada en la cruz del Calvario. Ahí donde se cobró todos los pecados de la humanidad. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de ¿quién? ¿Por qué? Porque fueron imputados en Cristo Jesús. ¿Correcto? Por eso es que tú estás aquí sentado. Y tú dices, soy cristiano. Y tú dices, no, yo voy para el cielo. Es por eso. Ok, ahora mismo quiero que entiendas que por el mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario, hay una ley que te ofrece a ti algo que tú no tenías antes. Se llama la ley del Espíritu de vida. Es una cosa poderosa. Poderosa. Sigue, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la... Sigue, por favor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a qué, sino conforme a qué. Entonces, el que anda conforme al Espíritu y no anda conforme a la carne, tiene el poder del Espíritu o de la ley del Espíritu de vida. ¿Qué es una ley? Vamos a suponer que ahora que se suba Trump, si es que se va a subir Trump,
O que entre Kamala, ¿verdad? Yo los dejo que ustedes ahí oren, pero cualquiera que entre y ponga una ley, como la pusieron, escuche, y la ley sea, de aquí en adelante no habrá taxes durante los 4 años en mi periodo, en la presidencia. Los taxes de todos los norteamericanos serán 0 durante cada año. Entonces yo quiero verte a ti preparando taxes. Yo te pregunto, esa ley que salga ahora se hace efectiva en el Congreso. La firma el presidente, la firma el Congreso de la República o de acá de los Estados Unidos y sale efectiva. Te pregunto, ¿eres libre de presentar taxes, sí o no? ¿Por qué me miran así? Estoy haciendo una pregunta. The question is, are you free to pay taxes? Yes, of course. ¿Por qué? Porque en el momento en que la ley salió, te cubrió a ti, aunque tú no la hiciste, aunque tú no la firmaste. Es una cosa tremenda. La ley te cubre. Y entonces tú, por la ley, eres libre de no presentar taxes. Así que aunque la IRS venga y te diga, los taxes de este año, usted le dice, hay una ley que me exonera a mí de los taxes que usted me cobra. Y eso fue lo que pasó en la cruz de Calvario. La ley del Espíritu de vida comenzó a funcionar en el momento en que Cristo Jesús murió y resucitó. Y ahora está a tu favor para que la carne y el pecado y el enemigo no te hagan caer a través de las fatalidades, entre comillas, o de las cosas que ven en la vida. Sigue, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de ¿qué? Sigue. Es que aquí viene donde... El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando hablo de carne, hablo de emociones, hablo de sentimientos, hablo de aquellas cosas que un momento de la naturaleza pecaminosa ya tiene infectado en tu vida. Que ese es el grave problema. Eso no es el tiempo para hablar de eso ahora, pero es para que usted se ubique. Sigue, por favor. Por cuanto los vecinos de la carne, escuche esto, son enemigos ¿contra quién? Porque no se sujetan, ¿qué? Ni tampoco, algún día un seminario de la carne aquí sería fantástico. Sigue. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué cosa? Entonces, pregunta. ¿Somos hijos de Dios? Ok. Pero si vives según la carne, ¿vas a agradar a Dios? Ah, bueno, te sales del diseño. O sea, que no es Dios el que no te quiere bendecir, es tú que no has entendido lo que tienes en Cristo. Buscas entonces la solución a los conflictos en tu carne, en tu fuerza, en lo que en un momento determinado tú crees que puedes hacer y te olvidas de que hay leyes que te favorecen. Sigue, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí está entendiendo eso? Dicho de otra manera, es negro. ¿Por qué estás haciendo algo que ya Dios resolvió? Si tú tienes el Espíritu, deberías entender lo que tienes en Él. Sigue, por favor. Sigue, para poder, porque si no, no va a terminar. Me quedan 15 minutos. Ok, aquí es donde quiero llegar. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en... Espera. ¿Qué es lo que mora, pastor? No, pero escuche, no. Vamos a leerlo. Read it, literally in the screen. Okay. Entonces, ¿el Espíritu de quién? ¿De qué? ¿Que levantó de qué? ¿A quién? Oh, that's different. You see? The perspective is different. It's not only the Spirit in me, it's the power of that Spirit that rise. Oh my God.
That's different. Sí, o sea, el punto de esto es diferente. ¿Por qué? Porque no solamente el Espíritu que vive en mí, es el poder del Espíritu que mora en mí. El poder que levantó a Cristo de los muertos, ese Espíritu, el poder de ese Espíritu que lo levantó de los muertos. Ahora, yo quiero que usted entienda. Estamos hablando del poder del que levantó a Cristo de los muertos. Eso no es cualquier bicocaíta, ¿verdad? O sea, estamos hablando. O sea, ¿qué puede ser más difícil que levantarte de la muerte? A ver, alguien que me dé un panorama más difícil que eso. Que estás muerto, pudiéndote. Dame un panorama más difícil que ese. No sé si estoy haciéndome entender aquí. Hay un poder en el Espíritu que reside en ti, que levantó a Cristo de los muertos. Mora en nosotros. El que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, escúchame esto. Es una cosa impresionante. Aquí en la tierra y en el cielo. La Biblia dice que nosotros seremos en un... ¿Cómo es la cosa, pastor? En un abrir y cerrar de ojos. Transformado. O sea, yo quiero que you blink, please. O sea, espabila conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Ya fuiste transformado. Pastor, eso es un cuento de hadas. Estás mal. Si tú no crees eso, menos vas a creer en el cielo. Por lo menos aquí espabila. Pero en el cielo no lo has visto. Si tú no entiendes el poder que está en ti, jamás vas a resolver las circunstancias a través de ese poder. Pero voy a repetir. Por eso es muy importante entender. Y yo se le dije, estos son los bonus. Ya tú eres, ya yo soy. Pero el que mora en ti es el que te va a llevar a resolver los problemas. Y no hay panorama difícil que él no pueda resolver. Resolvió el de Cristo en la tumba. ¿Cómo es posible que no nos ayude a resolver nuestros panoramas a nosotros? El punto es saber quiénes somos. Por eso, mis amados, y termino este punto y después paso a los dos que ya en 10 minutos, 5 y 5. Escúchenme. Sí. Escúcheme. ¿Sabe por qué? Porque si tú no te relacionas con la palabra de Dios, jamás vas a conocer a Dios. Y ese es el celelé de nosotros como pastores. Por favor, ten una relación con Dios. Por favor, dedícale a Dios, brother. Ora, métete en la palabra. Al hombre le es mejor trabajar que orar. O sea, es la verdad. O sea, nosotros si nos dicen, ven a la iglesia y sirve. Ok, ayuda a no sé quién, sí, da diezmo. ¿Y tú crees que le estás haciendo daño a la iglesia o al pastor? No, el asunto es que tú no estás entrando bajo la cobertura del poder de Dios. Del cielo trabajando para ti. Es que lo que pasa es que, miren, a mí me gusta ser práctico. Porque el evangelio en el cielo no va a existir. El evangelio es para la tierra. Allá arriba no se necesita predicadores, ni pastores, ni evangelistas, ni nada de eso. Él va a llenar todo, Él es todo, es aquí. Y no lo hemos comprendido. Y nosotros además utilizamos esto para ir al cielo. Y te pierdes el mejor momento, que es toda la tierra. No el mundo. Porque nos movía al mundo, pero no somos del mundo, somos terrícolas. Amber Alert. Ok. Diga conmigo, hay un poder en mí que solo los hijos de Dios lo tienen. Pero si usted sabe que el Espíritu de Dios habita en usted, usted no puede eliminar de usted ese poder. Solamente que lo niegue, no lo use. No sé si usted se da cuenta cuando, y esto es uno de los ejemplos que a mí me aclaró. A veces se muere tu tía Gertrudis, tú no sabías que tenías una tía Gertrudis, pero la tienes. Te llegó una carta y te dice, no, Gertrudis, y tú dices, ¿quién es Gertrudis? Que le dejó su herencia. Y tú dices, Gertrudis, yo no sé quién es. Y tiras la carta y dices, ¿para qué? No sé quién es Gertrudis, se equivocaron.
Resulta que Gertrudis era tu tía cuarta por allá. Y la tipa tenía allá en Belice. Tenía hoteles y tenía todo. Y tú cogiste la carta y la tiraste. Y sigues trabajando por el paycheck. Y tenés el poder en tu mano que te otorgó, ni siquiera es tuyo, tu tía, la muerte de tu tía. Escúchame, la muerte de Jesús te otorgó a ti la ley del Espíritu de vida para que tú puedas tener el poder del Espíritu Santo y el poder del cielo trabajando para ti, brother. Entonces tenemos que entenderlo. No descartes el testamento. Ok. Lo segundo es deja de culpar a Dios por el obstáculo. Mira la oportunidad. Esto es increíble. Y voy a ser bien corto aquí. Deja de culpar a Dios. Cuando nosotros en un momento determinado nos llegan las circunstancias, comenzamos o a culpar a otros o a tener excusas y lo máximo a culpar a Dios. Si yo diezmo y ofrendo, ¿por qué me tiene que pasar esto? Si yo voy a la iglesia todo el tiempo, ¿por qué? Por ti, no es por Dios. Por eso lo primero era entender quién tú eras. No dejar que las circunstancias te definan. Pero cuando tú entiendes, escúcheme, que esas circunstancias son oportunidades en vez de obstáculos, si son de Dios, tú vas a estar en la seguridad de que esa circunstancia te va a llevar a un nuevo nivel de gloria. Mire lo que pasó. Le puedo hablar de muchos. Voy a hablar solamente de David. Le puedo hablar de Josué, cuando se encontró con Egipto. Le puedo hablar de el mismo Gedeón. Le puedo hablar de Abraham. O sea, yo le puedo hablar, pero le voy a hablar de David. David, el tipo era un pelado. O sea, ni siquiera que era un hombre maduro y era entrenado en guerra. No, el tipo era un pastor de ovejas cuando fue llamado por Dios y ungido rey de Israel. Se le entregó un propósito, todavía no era el rey, pero ya en el cielo, ya la cosa era un hecho. Entonces, en el acta del cielo venían unos planes de Dios que fueron preparados para que David subiera de pastor ovejero a rey. Ahora, todo eso no fue que, como lo dice Disney, vamos a soplar un humito, el de la, ¿cómo es? El genio de la botella. Y ya tienes la plata. No. Espérate un momentito. Tienes que pasar procesos. Entonces Dios te va a meter en circunstancias en las cuales tú vas a tener que aprender a depender de Él. Es tremendo esto, ¿verdad? Este es nuestro Dios que nos enseña de esa manera. Lo enseñó a todos los llamados de la Biblia, incluso a Pablo, a Juan, a Pedro, a todos para que crecieran. Entonces, escúchame, ¿cómo creces? ¿Cómo maduras? Ahora yo te hago la pregunta, ¿cómo maduras? ¿Cómo? ¿Qué? En los procesos de la vida. ¿Sería normal que un niño que gateara al día siguiente corriera? Es anormal, al día siguiente. O sea, tiene que pasar un ¿qué? Un proceso, porque todavía no puede guardar equilibrio. Usted no ve que los niños cuando gatean después empiezan a pararse y tienen que agarrar confianza en sí mismos. Y ya dice, oh, pero es que estas piernas me sirven para otra cosa que. Y ya comienza, su visión comienza ¿qué? A ser diferente. ¿Ves? Y luego están corriendo. Y luego cuando ya se sienten seguros, están montando una bicicleta, un par de patines. Y tú ves que el proceso los va llevando a madurar. Somos los únicos en el planeta Tierra, como hijos de Dios, que no queremos procesos para madurar. Queremos que Dios lo haga todo por nosotros. Entonces, escuche esto. Por eso es que le dije, ponme la segunda. Deja de culpar a Dios por los obstáculos. Más bien mira las oportunidades. Los japoneses tienen una palabra. La palabra crisis se define en el idioma japonés como oportunidades.
no se define como fracasos, se define como oportunidades. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a mirar esas dificultades que nos vienen como las oportunidades de Dios. Si ya tú sabes quién eres y sabes quién es Dios, créeme que si algo está pasando en tu vida no es por casualidad, es porque Dios ha permitido algo. Y si el diablo quiere atacarte, tú te vas a dar cuenta si estás en sintonía con Dios. ¿Me explico? Si es tu carne, te vas a dar cuenta si estás en sintonía con Dios. Pero Dios utiliza procesos. Te hablaba de David. David fue un niño, gracias. David fue un niño que fue escogido por Dios. Tenía escasos 14, 15 años cuando fue escogido. A los tantos años de estar él escuchando de que él de pronto, y nadie le creía, su papá ni siquiera lo incluyó dentro de la camada de aquellos cuando Samuel lo llamó, ¿no? Pero después de unos años, el tipo fue a llevarle pan de bono, almojábana, quesito y buñuelitos ahí a los hermanos que estaban en la guerra con los filisteos. Y se encontró con el gigante Goliat desafiando al ejército de Israel. Y mientras todos estaban escondidos en temor, detrás de unas rocas, David vio la oportunidad de Dios enfrente de él. Y lo enfrentó en el nombre de Jehová de los ejércitos. El mismo nombre que había sido nombrado cuando lo ungieron a él. Él se creía lo que él era. Él sabía quién era. Y sabía que el gigante no podía derrotarlo. No por las fuerzas de él, sino por el propósito que Dios había puesto sobre su vida. Y entonces fíjate cómo cambia todo esto. Cuando tú entiendes que el propósito de Dios incluye esos obstáculos, te vas a dar cuenta que son las oportunidades para subir de nivel. ¿Sí ves? Entonces, ahí David vio con los ojos de escogido, con los ojos de hijo de Dios, con los ojos del ungido de Dios, vio esa oportunidad. No vio, escuche, lo que estaban viendo los otros. Y él dijo, esta es mi oportunidad. Y se le trató de poner una armadura que le quedaba grande. Y dijo, no, yo no vine aquí para armadura. Yo vengo como yo soy un hijo de Dios. Y lo que tengo es lo que voy a usar, una Honda. No una Kawasaki, era una Honda. Una Honda, y con una Honda tumbó al gigante, le cortó la cabeza y, escuche, se convirtió en el caudillo del pueblo de Israel desde ese momento. Tanto que Saúl le agarró y enseguida trató de matarlo. ¿Se da cuenta cómo esto funciona? Cuando te llegue una oportunidad, no lo voy a llamar un obstáculo, sino una oportunidad, debes entender que tú estás diseñado para vencer esa dificultad y hacerla tu oportunidad. Dios permite las circunstancias difíciles en nuestra vida para moldearnos, formarnos y madurar. Repito, Dios permite las circunstancias difíciles en nuestra vida para moldearnos, formarnos y madurar. La historia del pueblo de Dios es siempre una historia de la esperanza de Dios que prevalece en medio de situaciones difíciles. Nunca la iglesia ha sido librada de las situaciones difíciles, jamás, y siempre ha prevalecido. Dios ha elegido usar inclusive familias disfuncionales, pueblos esclavizados, un profeta tartamudo, Moisés, imagínense, y por ahí para adelante, fosa de leones, ¿verdad? Para ratificar la autoridad de un profeta. O sea, debe entender eso, mis amados. Somos los únicos que no queremos que eso pase en nuestra vida. Ahora, piense si usted estuviera en una circunstancia como esa, ¿saldría corriendo? Está en un foso de leones, se lo echan, o en un horno de fuego. Ay, Dios mío. ¿Cuál es el punto aquí real? Es saber y confiar en aquel que nos eligió y nos trasladó de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Es confiar en el que no nos abandona, que siempre está con nosotros, en el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Tenemos que ejercitar la fe, porque la fe se te dio para brillar en los momentos difíciles. Anote esto si puede. Mi circunstancia adversa o difícil
es la oportunidad para la grandeza de Dios en mí. Repito, mi circunstancia adversa o difícil es la oportunidad para la grandeza de Dios en mí. Y lo último es, no pongas tu confianza en ti, pon tu confianza en Dios. Son 3 pasos que parecen sencillos, pero en realidad, mis amados, se convierten en una difícil facilidad. Si nosotros no entramos en el diseño de Dios primeramente. Solamente voy a mencionar unos versículos y terminamos. Isaías 41, 10, por favor. Dice así: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Desde ahí puedes hacerlo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Sigue, por favor. Yo, Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sigue. Ese es el hombre que confía en Dios, en Jehová. Ok. Bendito Jehová que confía en Jehová, el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. Sigue. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Escúchame, escudriña ese versículo. Y te darás cuenta que cuando las dificultades vengan, si tú estás en Dios, nada va a pasar. Todo será para tu favor. Tu hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Te voy a leer la historia que dice, me voy a tomar un minuto. La culpa es de la vaca, se llama la historia. La culpa es de la vaca, cow. Ya. Esto fue publicado en El Tiempo, en Colombia, y es una historia verdadera. Se estaba promoviendo la exportación de artículos colombianos de cuero a Estados Unidos y un investigador de la firma Monitor decidió entrevistar a los representantes de 2.000 almacenes en Colombia. La conclusión de la encuesta fue determinante. Los precios de tales productos son altos y la calidad muy baja. El investigador se dirigió entonces a los fabricantes para preguntarles sobre esta conclusión y recibió esta respuesta. No es culpa nuestra, las curtidumbres, o sea, los cueros, tienen una tarifa arancelaria de protección de 15% para impedir la entrada de cueros argentinos. A continuación, le preguntó a los propietarios de los cueros y ellos contestaron, no es culpa nuestra, el problema radica en los mataderos, porque sacan cueros de mala calidad. Como la venta de la carne les reporta mayores ganancias con menores esfuerzos, los cueros le importan muy poco. Entonces el investigador, armado de toda su paciencia, se fue al matadero. Y allí le dijeron, no es culpa nuestra. El problema es que los ganaderos gastan muy poco en venenos contra la garrapata y además marcan por todas partes a las reses para evitar que se las roben, prácticas que entonces destruyen los cueros. Y finalmente el investigador, para finalizar su investigación, decidió visitar a los ganaderos. Ellos también dijeron, no es culpa nuestra. Estas vacas que son estúpidas se restriegan contra los alambres de púas para aliviarse las picaduras. La conclusión del consultor extranjero fue muy simple. Los productores colombianos de cuero no pueden competir en el mercado de Estados Unidos porque las vacas son estúpidas. Ok, la moraleja de esto es no tomar responsabilidad de lo que nosotros tenemos que tomar responsabilidad nos llevará siempre a poner esa responsabilidad sobre otra persona. Y nunca solucionaremos el problema. Esa es la moraleja de esto. Y termino así, diciéndole, mis amados, ha llegado el momento de tomar responsabilidades. De no echarle más las culpas a Dios. Y que cada circunstancia que se te aparezca en tu vida, tú puedas enfrentarlo como quien eres, sabiendo lo que te respalda y confiando más en Dios que en ti, porque Él fue el quien te creó. Amén. Gracias.